En esta tanda de videos vamos a ver algo sobre las bases de datos. Entonces, las bases de datos son como tablas donde vamos a almacenar información. Para esto vamos a utilizar dos paqueterías, CSV y DataFrames. Aquí están las instrucciones para instalarlas, como ya lo hemos hecho en algunas otras paqueterías. CSV sirve para cargar las tablas de otro lado y DataFrames sirve para volver las tablas realmente, ¿no? Entonces, uno te carga el texto, te lo reconoce de alguna forma como una especie de tabla, pero no tan bonito, manejable, y DataFrame te lo deja en un formato bonito. Entonces, vamos a cargar esas dos paqueterías y después les voy a explicar cómo utilizar cada una de estas paqueterías. Entonces, ¿cuál es el truco de DataFrame? DataFrame requiere los nombres de lo que van a tener las tablas, ¿no? Entonces, así como cualquier objeto, tiene una función que comienza con mayúscula esta función. Esto significa que viene del mismo tipo. Entonces hay una cosa, hay un tipo de variable que se llama DataFrame. Y esos tipos de variables incluyen los nombres de las columnas más los elementos en cada una de las columnas por renglón, ¿no? Entonces tienen la propiedad, esta cosa, de que todas las columnas deben de tener el mismo número de elementos que que cualquiera de las otras columnas, ¿no? Entonces todas las columnas tienen el mismo número de renglones. Eso es básico de esto. Entonces, aquí acabamos de crear una tabla vacía con, por ejemplo, las calificaciones de fulanita, fulanito, perenganita, perenganito, Laurita, Pedrito, Pablito y Susanita. Esto es como una especie de kinder, pero vamos a pensar que queremos hacer esta tabla. Pues por ahora no tenemos ningún dato sobre las personas que están aquí. Si yo le agrego, si yo hago el push, porque son arreglos, ¿no? Entonces le puedo hacer un push a la calificación de fulanita. Entonces le pongo 10 a la calificación de fulanita. Pero como solamente, sí, eso sí me lo permite, ¿no? Agrega el elemento a calificación fulanita. Pero cuando ahora yo trate de abrir la tabla, va a tener un problema porque los demás no tienen elementos y una de las características es que yo tenga el mismo número de elementos en cada una de las tablas, ¿no? Entonces, esto es un error común que van a encontrar si no llenan la tabla de manera pareja. Entonces, tienen que ustedes estar llenando, deben de tener el mismo número de renglones en cada columna, ¿no? Entonces, la longitud de cada columna debe de ser la misma en todos, ¿no? Entonces, aquí ya nos está diciendo que en fulanito ese renglón es 0, mientras que en algún otro es 1, ¿no? Entonces aquí hay un problema porque deberían de tener todos el mismo número de elementos. Entonces vamos a volverlo a vaciar, ¿no? Bueno, ya aquí creo que no puse, exacto, aquí no puse ya de fulanita. Entonces para que funcione la tabla necesito rellenar el resto de mis elementos. Y ahora sí ya los rellené con un missing. Missing significa un valor que no puse, ¿no? Entonces, cuando yo cargo esto, me va a incluir el 10 de fulanita y todos los demás, pues no tienen una calificación hasta ese punto, ¿no? Entonces, esto es algo que quizás hasta este momento no se había entendido. ¿Para qué podría ser este valor missing? Y missing es un tipo de variable que es únicamente del tipo de variable missing, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos del tipo de variable missing? Missing nada más, no hay ningún otro. Entonces, si yo le agrego missing, entonces ahora, por ejemplo, antes había puesto aquí, las calificaciones lo había puesto que podía ser cualquier tipo de variable en el arreglo, ¿no? Entonces eran arreglos de cualquier tipo de variable. Mientras que ahora lo que les estoy diciendo es fulanita, fulanito, todos ellos van a ser enteros, ¿no? Entonces, ya lo puse en todos enteros. Y cuando yo le intente agregar, ahora le voy a poner a perenganita el 10 y todos los demás les voy a poner missing, se va a quejar. ¿Por qué? Porque no puede agregarle el valor missing a mi columna fulanita, a mi columna fulanito, etcétera, porque son números enteros y missing no es un número entero, sino es un tipo de variable missing, tal cual. Entonces, para esto hay dos maneras de solucionar el problema. Uno es agregar allow missing, que simplemente va a volvernos nuestra tabla con esta clase de variables dentro,
nos la va a volver una variable que incluya los missing, ¿no? Entonces, si yo hago eso, ahora sí yo ya puedo simplemente poner agregar el missing a todos los que quería y al 10 a la ahorita, y voy a tener pues las calificaciones como esperaba, ¿no? Entonces aquí moví de perenganita a la ahorita, pero no nos importa. El caso es que el hecho de yo darle allowing missing nos permite ahora sí agregar el valor missing a cada uno de los elementos, ¿no? Entonces, para que vayan reconociendo los tipos de errores que pueden haber, ¿no? Entonces aquí es un error que no puede convertir el objeto missing a uno de int64, ¿no? Entonces eso, ¿por qué sucede? Porque las variables son de un tipo int64 y yo estoy intentando agregarle el missing, ¿ok? Y el missing no es un int64, sino es un missing con m mayúscula, ¿no? Entonces aquí está diciendo un tipo de variable missing con m mayúscula, se lo está agregando a un arreglo que es del tipo int64. Entonces con este allow missing se resuelve el problema. Es muy frecuente cuando ustedes descarguen una tabla de algún otro lugar, si tiene todos los valores rellenados, entonces no va a tener missing y lo va a leer como si fuera de algún tipo de variables que no incluye el missing. Entonces poniendo este allow missing, ya con eso resuelven el problema de su tabla. Otra posibilidad es literalmente comenzar definiendo la tabla como la unión entre missing y el número entero. Y esta tiene la ventaja de que yo puedo poner la unión de missing, el número entero, también de flotantes o de lo que yo quiera. Puedo poner aquí la unión de muchos grupos, ¿no? Y con eso pues ya también tengo la posibilidad. Noten que se ve de la misma manera. Este signo de interrogación significa missing, ¿no? Entonces permite int64 y missing. Y a veces pues permitirá algunos otros tipos de... Vamos a ponerle aquí float. 64, creo que... Ay, quién sabe qué hice. Ok. Entonces vamos a darle, quizás tengo que... Ahí está, ¿no? Entonces ahora me pone aquí unión y puntos suspensivos. ¿Qué significa el punto suspensivos? Es no quiere ocupar una tabla gigante solo para describir el tipo de variable, y entonces eso incluye pues un montón de cosas, ¿no? Que un union y las cosas que estén adentro que no lo podemos saber de ver la tabla, sino que tenemos que elegir el elemento calificaciones.fulanita y preguntar cuál es el tipo de variable que es. Bueno, el caso es que así sí nos permite agregar los elementos a... quién sabe qué hice aquí, pero... sí está bien. Es el último que me está marcando. Entonces ahora sí, ya le pido que me lo muestre y me muestra pues lo que debería, ¿no? Entonces, estas son las dos formas de agregar valores faltantes. Entonces recuerden, cuando hagan una tabla, no pueden meter solo un valor a una columna. Tienen que agregarles a todos al mismo tiempo. Si no tienen los valores del resto de las columnas, entonces tienen que agregar un missing. Y el missing tiene que estar incluido en el tipo de variable. Entonces son clases de problemas que suelen tener a la hora de hacer las tablas, que se les olvida agregar elementos en la tabla porque no los hay, entonces tienen que poner ese missing, y también que a veces no tienen los tipos de variables adecuados, ¿no? Son los dos principales problemas a la hora de generar tablas con los que me he encontrado entre los estudiantes. Entonces tengan muy en cuenta esa parte. Aquí terminamos este video.